Hola y muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Región F, el programa que hacemos, bueno, desde nuestro hogar, hay que decirlo, ¿verdad? Pero a través de las pantallas que nos permiten llegar a ustedes de la Universidad Adolfo Ibáñez y de nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Aprovecho de saludar ya en este mi último programa de la temporada a mi querida amiga personal y co-conductora y directora de nuestra Escuela de Comunicaciones y Periodismo, Karen Trachtenberg. ¿Cómo estás, querida Karen? Hola Fabi, ¿todo bien por acá? Seguimos cuidándonos como siempre. Seguimos, ¿verdad?, cuidándonos. Yo aviso que este va a ser mi último programa, no sé en qué orden saldrán, pero volveré recargada en marzo y dejo, ¿verdad?, el programa en las mejores manos de Karen. No se alcanza a ver, pero la barriga ya alcanza proporciones. Me podría servir un café acá, ¿verdad, querida Karen? Y hoy día, justamente, para cerrar lo que ha sido este primer semestre, ¿verdad?, de programas, tenemos como siempre una invitada de lujo que va a hablar de un tema sumamente relevante y que voy a presentar a partir de este pequeño brief, porque su currículum, hay que decirlo, es muy amplio. Hoy nos va a acompañar Constance Harvey, que es Seremi de la Cultura, las Artes y el Patrimonio de nuestra región desde el año 2018, estrechamente ligada a nuestra zona, pero también a la Araucanía. Es licenciada en Artes, con mención en Pintura en la Universidad Católica de Temuco, y fue directora del Teatro Municipal de la ciudad durante 8 años. Entre el 2012 y el 2013 asumió como gerente de la Corporación Cultural de esa comuna, logrando, bajo su gestión, conformar la Orquesta Filarmónica de Temuco. El año 2016 fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte, precisamente por impulsar la cultura a nivel local en la zona. Hizo pasantías en teatros de Alemania y ha sido profesora universitaria en distintas instituciones. Muy bienvenida, Constance, gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a usted por invitarme y aprovecho de mandarle un caluroso saludo a toda la comunidad educativa de la universidad y a invitarlos a que juntos nos encontremos siempre en este periodo, especialmente en cultura, arte y patrimonio. Así es. Karen. Sí, hoy me toca a mí abrir los fuegos, Constance, y quería preguntarte lo siguiente. Desde mediados de marzo, desde que la pandemia ya se hace carne en nuestro país, tenemos cerrados los museos, los teatros, los cines, los centros culturales, las galerías de arte y un gran número de espacios también autogestionados. ¿Qué está haciendo la Seremía para acercar un poquito la cultura a la población en estos tiempos en que la población está encerrada también y que por lo tanto hay un gran espacio por salvar que no es fácil, ¿cierto? Exactamente, no es fácil porque el 85% de los trabajadores de la cultura son independientes. Por lo tanto, no tienen un amarre con algún contrato, están en una situación compleja. Después del turismo a nivel mundial, el área cultural ha sido la más golpeada en todo el mundo, no solamente acá en Chile. Nosotros hicimos un catastro donde levantamos toda esta situación a través del ministerio y ahí nos pudimos dar cuenta de que aproximadamente el 85% es independiente y que de ellos depende un 76% de ellos depende de su familia también. Entonces estamos hablando ya de un problema socioeconómico muy complejo. Y nosotros, por una parte, lo que hicimos fue reunir todos los fondos posibles que tuviésemos regionalizados e invitar a los artistas a seguir creando. Yo siempre creo que los artistas nunca dejan de trabajar, ya tener una idea en tu cabeza y empezar a masticarla y a pololearla, como digo yo, ya es un trabajo de creación. Y nosotros lo hemos impulsado a que ellos sigan trabajando y que nos puedan brindar, aprovechando de que las personas que están en confinamiento, o sea, todos nosotros, estamos consumiendo más cultura y más arte que antes, aprovechando esa situación para crear, ya sea cápsulas, pinturas, plataformas radiales para poder abordar esto y poder de alguna forma no solamente ponerlo en contacto con un público, poder generar alguna venta en el caso, por ejemplo, de las artes visuales, sino que también la posibilidad de que ellos entren a los hogares y sean conocidos como tales. ¿Qué está haciendo el Ministerio, la Seremía concretamente, para también apoyarlos a ellos? Porque el mundo cultural es sumamente rico y necesita también de este trabajo muy mancomunado, muy, ¿cómo decirlo?, muy colectivo, ¿verdad? Así es. Sí, por eso yo hablo de los trabajadores de la cultura, porque en general no solamente el que se desarrolló como artista, que a través del símbolo expresa, sino que también los trabajadores que trabajan en un escenario, como dices bien tú, han sido llamados a través de 3 plataformas. Por ejemplo, los artistas visuales fueron llamados a enviar fotografías de sus pinturas y hicimos un catálogo online que ha tenido mucho éxito, han sido más de 100 artes visuales en general, pintura, fotografía, grabado,
cultura, algunos nuevos medios, e hicimos una selección de 100 artistas de la región. Eso por una parte, estas 3 plataformas, que es un catálogo online de las artes visuales, las cápsulas que se seleccionaron y que ya están a disposición a través de Escena al Borde, de todo el área escénica. El área escénica son títeres, circo, ópera, narración, actuación y ballet. Y por otra parte, la radio casera, que ya puede ser mucho más misceláneo, pero que tiene que ver mucho más también con el relato, con las entrevistas, con el arte de vanguardia, con lo experimental. Pero eso ha sido una parte solamente. Por otra parte, también estamos entregándole a todos los artistas. Empezamos con la artesanía, porque ha sido uno de los más afectados, pero también ahora con las artes visuales y con las artes escénicas le hemos entregado herramientas para que ellos se pongan en contacto con todo lo que significa lo que está haciendo la Seremía de Desarrollo Social. Y por otra parte, también algo que me parece interesante es que se abrió un fondo para todas las instituciones que han visto en riesgo su infraestructura, es decir, el funcionamiento. Imagínate qué pasa con los museos, qué pasa con las galerías de arte, como decía, qué pasa con las salas escénicas. Ellos están postulando, la mayor cantidad de postulación regional que hubo en Chile fue de Valparaíso. O sea, te estoy diciendo que en Valparaíso postularon 26 y en Biobío postularon 5. Eso te habla de que Valparaíso realmente está lleno de lugares donde hay una infraestructura instalada, donde hay pago de sueldos, donde hay pago de cuentas de luz, y que en este momento están cerrando por no poder abordar todos estos costos. Pero en el caso de las artes, de repente más bien tiene que ver con un tema más histórico, con un tema de precariedad laboral que es un poco crónico, ¿cierto? Gente que trabaja honorario, gente que trabaja sin previsión, sin seguro de salud. ¿Cómo se puede cambiar y cómo el Estado en el fondo piensa ayudar a un cambio que se necesita en esta crisis que es un poquito estructural? Es estructural, es muy antigua, siempre ha existido la precarización de las artes, sobre todo en Latinoamérica en general, no solamente en Chile, y también con esto arrastra una pérdida de identidad que es muy peligrosa, como factor social y de bienestar social y de salud mental incluso, perder lo que podríamos decir patrimonio de identidad es nefasto. Entonces, en la medida que eso se resguarde, y que puedan haber mejores condiciones para que los trabajadores puedan trabajar en resguardar lo que es nuestra identidad y nuestra expresión artística, es importante que los gobiernos y el Estado se preocupen de eso. Yo creo que eso ya está sucediendo. Nosotros ya estamos desde el Ministerio con una oficina de intermediación legal. El hecho de que las personas que trabajan en arte, por muy independientes que sean, puedan tener cierta protección de salud y cierta protección laboral y no ocurra lo que está pasando en este momento, que no vuelva a suceder. En Alemania, la cultura se incorporó justamente a partir de esta visibilización por la pandemia como un sector estratégico, inyectando nuevos recursos justamente a partir de esta pandemia del COVID-19. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda incluir la cultura en la atención sanitaria por el carácter terapéutico, ¿verdad? En la experiencia tanto en los hogares con confinamiento como también en los hospitales. Entonces, tú hablabas de la solidez, falta en el fondo una sensibilización a nivel, no de este gobierno, sino que digamos a nivel quizás de sociedad, del sector político, para poder tomar en nuestro país medidas quizás como esa. ¿Cuánto nos falta para llegar ahí? Yo creo que nos faltaba mucho más que lo que nos podría faltar ahora, porque realmente yo creo que las personas en general nunca han relacionado la cultura y las artes con la salud mental. Y si tú piensas que los problemas de salud mental en Chile son más grandes que en cualquier otra ciudad, que en cualquier otro país de Latinoamérica, y que generan el gasto público más grande en salud, entonces tenemos que pensar que estamos haciendo algo mal en salud mental y que no podemos esperar que lleguen las personas a la clínica a que el MinSal o el Ministerio de Salud entregue remedios. Tenemos que evitar llegar a esa situación a través de un factor de protección a través de la arte, la cultura y la identidad. Cuando digo identidad me refiero al patrimonio en general. Se ha comprobado que todas las comunidades que tienen desarrollo identitarios tienen un mucho mejor bienestar, pero además mucha mejor calidad de vida y de salud mental. Y cuando tú no te preocupas de la identidad de ese territorio y le plantas un mall, como el mismo mall que puede estar en Miami, en Venezuela, qué sé yo, que no tiene nada que ver con la identidad local, se genera una desprotección de esa comunidad. Quería preguntarte un poquito por cómo se ve el post-pandemia. ¿Cómo se ve la recuperación después de... ¿Qué medidas un poco se están pensando para reactivar el área después de la crisis, una vez que nos levantemos de esto?
Bueno, hemos ido poniendo atención a lo que están haciendo otros países, ya en el sentido de que están volviendo a activarse las salas, pero con distanciamiento. Es lo que se está haciendo en prácticamente todos los países del mundo en este momento que están un poco más avanzados que nosotros, y donde, por ejemplo, no sé qué manera tiene de sostenerse, pero donde una ópera ya no va a tener 1.200 asistentes, sino que solamente 300 para mantener los 2 metros o no sé cuánto de distancia. Esa podría llegar a ser una opción. Lo mismo con las galerías de arte. Pero también yo creo que la digitalización vino para quedarse y ya no hay nada, no hay vuelta atrás en eso. O sea, nosotros vamos a tener que seguir creando cápsulas, vamos a tener que seguir entrando a los hogares de manera virtual e invitando a través de eso también a tener cosas más presenciales. ¿Tú crees que además del formato, a partir de lo que fue primero el estallido social y también la crisis sanitaria, va a haber una nueva forma de hacer arte, van a haber, obviamente, se van a abrir nuevas temáticas? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la creación artística y cultural? Bueno, es que sería como imposible que el artista o el creador no abordara el tema, ya sea consciente o inconscientemente. O sea, esto ha sido tan fuerte, yo creo, para todos nosotros, va a ser tan importante en el futuro. Nadie no va a recordar, ningún niño no va a recordar que vivió una pandemia. Y los mismos artistas siempre tienen antenitas que se van adelantando a las cosas, por eso a veces nos cuesta asumir el arte, por ejemplo, las artes visuales, que es donde yo me desenvuelvo más, o también las artes escénicas, a veces nos cuesta digerirlas, porque en realidad el artista, como trabaja mucho más profundamente y a través del símbolo va detectando estas pulsiones, ¿ya? Estas pulsiones que ya se veían venir. ¿Cómo ves tú la equidad en el acceso a la cultura, no solamente entre la capital y las regiones, sino también dentro de la región, por ejemplo, entre las zonas más de la costa y las zonas más interiores? ¿Ves tú que hay diferencias desde ese punto de vista? ¿Y si esas diferencias se han acentuado más hoy día con la pandemia? Sobre la primera pregunta, sí, nosotros tenemos un centralismo horroroso. La verdad, yo no conozco un país más centralizado que Chile. Se han hecho grandes esfuerzos. En Piñera 1, por ejemplo, se construyeron un montón de centros culturales y teatros que han venido como a dinamizar el sector y ha sido muy, muy bueno. También todo lo que significa Red Cultura, donde nosotros entregamos herramientas a los directores o a los encargados de cultura de cada una de las provincias para aprender a hacer gestión cultural de manera con sus territorios, y eso ha sido bueno, pero es un proceso lento, como los procesos educativos y culturales son siempre un poco lentos. Se ha ido avanzando en eso, pero seguimos siendo centralizados. Ahora, lo que pasa en la quinta región es que Valparaíso es muy potente culturalmente, es bullicioso en ese tema, pero nosotros estamos trabajando fuerte, por ejemplo, en la zona de la Concagua, y hemos levantado una cantidad de rutas patrimoniales y de cultores y de quehaceres y de tradiciones allá que estaban un poco invisibilizadas, pero siempre están. Esa era la primera pregunta. Y lo segundo, se me acaba de olvidar, me preguntaste... No, un poquito aprovecho de decirle a la Fabi que para variar nos quedamos cortos en el tiempo, pero un poquito tenía que ver con si esta diferencia se ha acentuado más en época de pandemia. No, nosotros hemos intentado que no sea así. Por ejemplo, todas las plataformas donde estamos trabajando, es absolutamente era obligatorio que concursaran o que se eligieran artistas de toda la región, y nos sorprendió mucho recibir excelentes trabajos de Petorca, Santa María, de Yayay, eso fue súper bonito además. Consta, bueno, ya la Karen me sopla que se nos acabó el tiempo, así que voy a hacerte una pregunta súper breve y te voy a pedir también que sea breve. Desde la casa, la gente que quiere en el fondo consumir cultura, que quiere seguir apoyando la cultura, concretamente, ¿qué es lo que podemos hacer? Los que no somos artistas, pero sí amantes de la cultura y queremos que estos espacios no se pierdan, ¿cómo apoyar en lo concreto, en lo cotidiano? Yo te recomendaría que ingreses a Elige Cultura, que se ha vuelto la plataforma de difusión más importante del país, que es del ministerio, porque ahí vas a poder encontrar lo que quieras. Vas a poder hacer recorridos por museos, vas a encontrar talleres, vas a encontrar cosas para los niños, también la biblioteca pública digital, porque si hay gente que es lectora o que quiere ponerse a leer, hoy tiene más de 15.000 libros gratuitos que puedes descargar en tu tablet, en tu celular, y también al cine, ondamedia.cl, ahí te nombro solamente 3 plataformas que son gratuitas y donde puedes acceder a toda la información que quieras. Pero eligecultura.cl va a tener un apartado además de Valparaíso Elige Cultura. Así que eso es lo que yo más te recomendaría en
en este momento, porque hay una cantidad de cosas hoy en día que uno se confunde, ¿no? Por cierto que sí, están pasando muchas cosas en la cultura y por eso es tan importante esta conversación contigo. Constance, te queremos agradecer tu tiempo, tu claridad, tu generosidad para compartir también estos datos al cierre con nosotros. Y a usted invitarlo, ¿verdad?, a una próxima edición del Región F. Yo me despido con un abrazo enorme. Muchas gracias de nuevo a nuestra invitada, Karen, mi amiga personal. Un abrazo enorme también para ti y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.